la política pública de la juventud. Y que ese compromiso no se queda solamente en el discurso, sino que nuestras propuestas y nuestro discurso siempre ha estado avalado por las realizaciones que hemos desarrollado en el pasado en esos temas. Ustedes saben que los ibaguereños, principalmente sus familiares, sus padres de familia, sus abuelos, porque estoy seguro que la mayoría de los que están aquí presentes, por su edad, no participaron en los procesos anteriores, pero ellos me dieron la posibilidad de ser elegido en 2 ocasiones como alcalde de los ibaguereños. Y pues al habernos reelegido se está avalando por el desarrollo que hicimos desde la administración municipal y principalmente el cumplimiento del programa de gobierno. Y si estamos ahora en este nuevo proceso, no es porque estemos obsesionados. Yo ya fui alcalde de Ibagué, ya sé lo que es ser alcalde de Ibagué. Lo que pasa es que, como sucede en las grandes naciones, en las grandes ciudades, como sucede en las comunidades, cuando hay época de crisis, Ibagué está viviendo una época de crisis por todo lo que ha pasado. En la última administración, la gente piensa en esos hombres que lo han hecho bien, en esos hombres o mujeres que reúnen determinadas condiciones para manejar los destinos del municipio de Ibagué. Entre otros, las condiciones que nos acompañan de la experiencia, del recorrido, del conocimiento de los problemas, del conocimiento de las soluciones, de la capacidad de gestión. Y en medio de tanto escándalo que se vive en Ibagué, que es el pan de cada día, un compromiso en la lucha frontal contra la corrupción. Y en eso, pues también hemos demostrado en los procesos anteriores y actualmente esa lucha frontal contra la corrupción, que no se ha quedado solamente en palabras, como les dije anteriormente, sino que hemos llevado a cabo esa lucha, firmando entre otros convenios con la Vicepresidencia de la República, el Pacto por la Transparencia, en donde ha sido la propia sociedad civil, a través de sus representantes, los que se han constituido en veedores y los que nos han hecho el seguimiento sobre cada una de las acciones desarrolladas por la administración, prendiendo las alertas en el caso de que hubiera dudas sobre el manejo irregular de alguno de nuestros funcionarios. Y nosotros siempre fuimos receptivos e informamos de manera permanente, tal como se establecía en ese pacto, cada uno de los contratos y cada uno de los pasos que hacía la administración para que se llevara a cabo una veeduría estricta. Firmamos convenios también con veedurías muy reconocidas en la ciudad, entre otros la red de veeduría de Revisar, que hizo muchas denuncias en Ibagué en tiempos anteriores, dirigida por Irania Hernández, y vean cómo nos sirvió para prender las alertas en los casos que ellos veían alguna inquietud dudosa. Es decir, venimos aquí a hablar con toda propiedad que estamos levantando la bandera de la lucha contra la corrupción y en donde estamos invitando a los jóvenes de Ibagué para que, preocupados por su ciudad, preocupados por el futuro de su ciudad, también levanten esa bandera de la lucha contra la corrupción y se sumen en este propósito de rescatar y de reconstruir a Ibagué en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Pero entrando en materia sobre la propuesta y el marco operativo de la Dirección de Juventudes, yo quiero decirles que también mostramos experiencias y que esas experiencias pues las vamos a seguir implementando en ese compromiso de seguir trabajando articuladamente con los niños y con los jóvenes de la ciudad.
Recuerden que en mi primera administración yo fui reconocido a nivel nacional y a nivel internacional por parte de la UNICEF como el alcalde de los niños. E implementamos un programa al cual solo me voy a referir. Ese programa era el de la elección popular del niño alcalde. Se elegía de manera popular el alcalde de los niños. Había un gabinete municipal integrado por niños. Se les apropió unos recursos para que ellos direccionaran hacia dónde se hacían esas inversiones, y dense cuenta cómo muchas de esas personas que en su momento fueron el alcalde de los niños se han proyectado y ya han ocupado importantes cargos, indicando con ello que sirvió el proceso, que era un proceso de promoción del liderazgo. Y hay una experiencia que tengo que mencionar en el día de hoy que indica que verdaderamente se cumplió con el propósito. El alcalde de los niños en esa época, cuando la tutela hasta ahora estaba despuntando, nos formuló una acción de tutela en contra de la administración municipal y en contra de una junta de acción comunal, la Junta de Acción Comunal del barrio La Macarena, en razón a que se le estaba impidiendo por los directivos de la Junta la utilización de los espacios recreativos, la utilización del parque, sobre todo a los alumnos de la escuela Montealegre. Ellos presentaron la tutela, el alcalde niño presentó la tutela, se ganaron la tutela, obligaron a la administración municipal a hacer algunas obras y a reconocerles el derecho, pero más que todo a la Junta de Acción Comunal a reconocerles ese derecho que a ellos les asistía. Y los periodistas aquí, muchos presentes, nos decían: vea, ¿cómo ve esa situación? Que ustedes se pusieron a incentivar a todos estos niños y ahora lo demandaron. Y dije, pues bienvenido, porque precisamente ese era el objetivo que queríamos con esa promoción del liderazgo a través de la elección del niño alcalde. Bueno, veo que está muy corto el tiempo, o estamos muy emocionados, precisamente por estar aquí con los jóvenes de la ciudad. Pero hay uno de los puntos en donde se plantea el tema de la integralidad y el fortalecimiento educativo. Y en eso hemos trabajado también. Aquí hay varios de nuestros colaboradores que fueron colaboradores en esa época. Encuentro a Henry Cárdenas y él es testigo cómo se trabajó en la Secretaría de Desarrollo Rural, principalmente en acciones dirigidas hacia los jóvenes del sector rural. Y sobre todo en el tema de la educación, que aquí se plantea. Es necesario trabajar y seguir trabajando en este nuevo propósito en el mejoramiento de la calidad de la educación. ¿Cómo mejoramos la calidad de la educación? Pues creando condiciones para los educadores, creando condiciones para los jóvenes, para los educandos, y creando condiciones con una buena infraestructura educativa. Nosotros vamos a acudir a los recursos que anunció el presidente de la República, 4.5 millones de pesos con destino a la jornada única, y en donde, frente a lo que ustedes proponen, representantes de la juventud, de la ocupación del tiempo libre de los jóvenes, pues ahí está una de las respuestas, porque ahora ya no van a trabajar en las horas establecidas, principalmente en las horas de la mañana, sino se tendrá que ocupar el tiempo libre en las horas de la tarde, con la apropiación de mayores docentes, con la apropiación de artistas, con la apropiación de personal de deportistas. Muchas gracias. Recordemos que este es un evento auspiciado por la Alcaldía de Ibagué, la Oficina de la Juventud. Es un evento donde los candidatos están hablando sobre los jóvenes. Les habla Guillermo Alfonso Jaramillo Martínez, yo soy cirujano cardíaco pediátrico, opero niños del corazón, esa es mi verdadera profesión.
Y por supuesto he sido criticado porque tengo un grupo de jóvenes, por favor, si se pueden levantar, quienes me acompañan, que es mi grupo asesor. Creo que con los jóvenes es que vamos a hacer el cambio que necesita esta ciudad. Muchas gracias al Consejo, Juventudes, por darnos esta oportunidad. Y quiero indudablemente decirles a ustedes que a pesar de que no pudimos entregar para no incumplir con las reglas que ustedes nos han propuesto, en el segundo renglón estratégico de nuestro programa de gobierno es claro y definitivo nuestra propuesta: educación, trabajo y territorio para los jóvenes. Los jóvenes necesitan fundamentalmente tres cosas: la educación, el trabajo y el territorio. Cuando hablamos del territorio, fundamentalmente estamos hablando de la necesidad de que en ese territorio ustedes puedan desarrollar toda su actividad. Actividad generalmente tiene que ver con esa capacidad física, todo ese interés de desarrollar el deporte, todo tipo de lúdica que va desde la música, pasa por el teatro, por la danza y por todo tipo de actividades. Entonces, cuando nosotros tenemos que centrarnos, fundamentalmente tenemos que centrarnos en la educación en primera instancia. No seguir disminuyendo proporcionalmente el presupuesto, que se ha venido dando en el último año, una disminución de presupuesto para la educación. De los recursos corrientes hay que apropiar mucho más recursos para la educación. Una educación que tiene que ser, por supuesto, con jornada complementaria, con nuevos profesores para que puedan tener la posibilidad de que los jóvenes tengan alimentación adecuada en sus colegios y puedan tener unos horarios de esparcimiento y posibilidades de lograr el deporte. Si queremos ser una ciudad musical, hay que incentivarla, popularizarla. Si queremos tener la danza, el teatro y muchos otros tipos de actividades, y reforzar en las materias. Además, tenemos que preparar una educación para el trabajo de los jóvenes, que no lo estamos haciendo. Y por eso desde los años décimo y undécimo iniciar un proceso vertical y claro en el sentido de, a través de entidades como el SENA, la Universidad de Tolima, la Universidad Nacional, la Universidad de Distancia y todas las universidades que nos quieran colaborar, terminar no por medio académico, sino con una posibilidad de que los jóvenes comiencen a generar una técnica que les permita tener un título de bachiller técnico que les permita ya iniciarse en un proceso de trabajo. Y en el mismo colegio proyecto yo para que esos colegios se vayan gravitando hacia la posibilidad de ascender a convertirse en colegios tecnológicos, en donde, como en Bucaramanga, existan unas unidades tecnológicas en los mismos colegios que les permitan a ustedes poderse educar y poder terminar una tecnología que al mismo tiempo está aprobada por las universidades. Al mismo tiempo que se genera esa educación, tiene que generarse indudablemente las posibilidades del territorio, y no lo tenemos acá. No tenemos sino 1.2 metros cuadrados de espacio público para cada ciudadano ibaguereño. Eso implica necesariamente que los 147.000 jóvenes entre 15 y 28 años no tienen ninguna posibilidad de recreación y participación. Tenemos que entonces ampliar, hay que entender, por ejemplo, Zamora. ¿Qué vamos a hacer con Zamora? Es el gran parque recreacional. Tenemos que no solamente contentarnos con el parque deportivo que tenemos desde hace más de 40 años, sino iniciar un proceso de poder tener una gran amplitud de espacio público para que sean sitios recreacionales en donde se pueda generar todo tipo de actividad física y todo tipo de actividad recreativa de los jóvenes que necesitan fundamentalmente esa posibilidad. Al mismo tiempo, nosotros consideramos que se hace necesario entender que muchas de las propuestas que ustedes han presentado aquí, y yo acojo. Anoche, tarde en la noche, a medianoche, pude leer esto, de lo cual me identifico. Hay que crear una oficina, y yo diría casi una secretaría de la juventud, para que pueda activar claramente el trabajo que tiene que desarrollarse por parte de ustedes, con presupuesto, y que tiene que ser integrada transversalmente, porque tenemos que darle más recursos al deporte, que la salud pueda llegar a los colegios, con psicólogos, con psiquiatras, al mismo tiempo con entrenadores, a través del IDRI, que no se quede solamente gravitando en la burocracia, sino que participe abiertamente para que podamos llegar a impactar sobre los jóvenes de una manera importante. O sea que yo acojo todas estas directivas.
tenemos que buscar con los transportadores la posibilidad de una tarifa que sea menor para los jóvenes, con el fin de que los padres puedan llevar a sus hijos al colegio, para que tengan posibilidad los estudiantes de poder llegar a la universidad. Necesitamos una tarifa diferencial que podemos lograr buscar alternativas con los transportadores, negociarlas con ellos e inclusive subsidiar parte de ellos por parte de la administración municipal. Ese acceso de salud nosotros vamos a llevar los médicos y las enfermeras a los colegios para que sean atendidos, para que sean revisados los alumnos, para que sean revisados los jóvenes a través de los territorios saludables que nosotros estamos proponiendo como una forma de poder monitorear a los jóvenes en su salud no solamente física, sino en su salud mental, con los psiquiatras y los psicólogos que necesitan. El primer empleo, por eso Ibagué tiene que ser un instituto de fomento, no el que maneja los alumbrados, no el que maneja las plazas de mercado, no el que arregla los parques y nunca los arregla, no, Ibagué tiene que ser un instituto de fomento en donde entonces estos jóvenes que están comenzando a hacer su tecnología, comiencen entonces a volverse empresarios y tengan la posibilidad de un capital mínimo para iniciar un proceso claro y definitivo de no estar pendientes a ver si el político de turno le da un puesto o cómo entonces un político busca una niña que se acueste con él para entonces poder dar un puesto como sucede en la administración. Eso es inaudito que y ahí tiene que entrar la cultura y el arte. Tenemos que sacar aquí al conservatorio para que irrigue toda su influencia en los colegios de la ciudad y nos llamemos mañana la ciudad capital. Yo ya soy, como dicen, no lo viejo no aprende, entonces a mí ya ni el oído ni la voz me funciona para eso, pero los niños sí pueden aprender. Mis hijos aprendieron en el internet a tocar guitarra, a tocar batería, a tocar todas las actividades. Tenemos que ser la ciudad musical con todos ustedes, porque ustedes sí la pueden generar. Buscar entonces la posibilidad de que también, por eso vamos a montar un colegio exclusivamente para la capacidad diversa, porque hoy se discrimina al discapacitado. Hoy esta es afortunadamente una nueva generación y por eso nosotros le apostamos a ustedes, porque ustedes son una generación diversa, es una generación ambientalista, es una generación animalista, es una generación que permite la diferencia de los sexos y de las posibilidades de expresarse de una manera diferente, acepta al indígena, acepta al afrocolombiano, tienen una democracia clara y definida, además están conectadas con las tecnologías que ya nosotros no manejamos, y ustedes tienen que ser los promotores para que en toda la ciudad, en todos los colegios hagan wifi, y en las plazas, y en los sitios, y en los diferentes zonas de recreación existan wifi para que los jóvenes puedan conectarse y estar permanentemente generando un proceso de cambio y transformación, ¿no es cierto? Tenemos entonces que entender con mucha claridad que le tenemos que jugar a los jóvenes. Yo he dicho con mucha claridad que mi gobierno va a ser el gobierno de los jóvenes. Van a estar en las secretarías gobernando esta administración, van a estar en los puestos de control gobernando, y lo vamos a hacer con meritocracia. No le vamos a decir si son azules, rojos, verdes o amarillos, o quién es el padrino político, o a quién es el que lo está padrinando. No, de ninguna manera. Aquí va a ser, hoy ustedes son profesionales, son especializados, tienen maestría, doctorado. Hoy hay una inmensa cantidad de jóvenes, mujeres y hombres que van a lograr la transformación y el cambio que todos nosotros necesitamos para esta ciudad, con todo, indudablemente, todo ese bagaje. Por eso, por Ibagué, con todo el corazón, vamos a trabajar con los jóvenes. Le recordamos a los jóvenes que las reglas del foro están dadas sin arenques para que haya imparcialidad en la opinión. El aplauso obviamente al final de cada intervención, pero la arenga por favor no aplica para el sistema del foro y así se colocó al principio la regla del foro. En su orden de llegada, se declaró que ni aplausos en lo que se dijo el comité de la política. Hace parte del cuadro de la campaña que nos va a salir
muy imparcial donde se debe mantener el respeto a toda la intervención. Muy bien. El doctor Emanuel Arango hace el uso de los 10 minutos de su intervención. Muy buenos días, amigos. Mi nombre es Emanuel Arango, vengo en representación del Centro Democrático de la Alcaldía. Muchas gracias por la invitación al Consejo de Jóvenes. La verdad es que ustedes tienen toda la razón al realizar un foro de estos. Los jóvenes realmente tenemos que retomar el rumbo de nuestro país y de nuestra ciudad. Nosotros encontramos personas muy experimentadas en el discurso, muy hábiles, pero tengo que decirles que en la práctica nosotros estamos siendo excluidos desde siempre, desde hace más de 25 años. Yo decidí emprender este camino no solo por mí, yo podría de pronto estar en otras circunstancias, pero he decidido tomar este camino porque de verdad no quiero dejarle un futuro a las próximas generaciones como el que yo recibo. Recibo una administración realmente en una mala posición a nivel nacional y con todos los ítems mal calificados. Me voy a referir, por respeto a cada uno de ustedes, a las propuestas que debemos tener nosotros como candidatos de los jóvenes. Hoy, yo soy abogado, candidato magíster, me hice en el Colegio Tolimense y en la Universidad de Ibagué. Quiero decirles algo, si hay alguien que va a garantizar que todas las universidades, no solo de la cooperativa, sino de todas las universidades, tengan acceso al primer empleo, aún sin esa experiencia que siempre exigen, va a ser Emanuel Arango. Nosotros vamos a garantizar que nosotros, ustedes mismos, los jóvenes, porque yo ya no soy joven, yo tengo 34 años y a los 35 años ya no voy a tener empleo porque me van a decir que soy muy viejo para poder servir a la patria. Entonces, quiero que sepan lo que vamos a hacer con nuestra ciudad en estos 4 años de gobierno 2016-2019 para que ustedes se lo lleven claro en sus mentes. Vamos en el tema de educación tan importante, que realmente la educación es la que separa la brecha entre ricos y pobres. Vamos a igualar la educación pública con la privada. Vamos a tener esa jornada única escolar de 8 horas, pero vamos a garantizar 2 alimentos diarios. Vamos a garantizar un desayuno y un almuerzo nutritivo, no como sucede hoy en día, que les dan unas medias nueves con una galleta tiesa y ni siquiera leche, suero de leche. Y escogen a los alumnos para darles. Al que está muy flaquito, le dan, y al que está gordito, de pronto no sé cuál será el otro criterio que tengan. Pero el contratista sí cobra como si lo hubiera dado a todos. Entonces vamos a tener pedurías de los mismos padres de familia que garanticen que estos contratistas realmente den desayuno y almuerzo a todos nuestros niños. Aprovechando esa jornada escolar, a nuestros bachilleres de grados 10º y 11, vamos a promocionar unos convenios con el SENA para que de una vez salgan preparados en alguna tecnología, que tengamos técnicos agropecuarios, que tengamos técnicos en sistemas, auxiliares en enfermería, auxiliares contables, para permitir que de una vez nosotros salgamos competitivos a un mundo laboral muy agresivo. Quiero decirles que la ley de emprendimiento y la ley del primer empleo han sido aprobadas por personas que crearon el Centro Democrático. Y les propongo lo siguiente: en mi administración van a tener incentivos tributarios todos aquellos jóvenes hasta 28 años que generen empresa, y van a tener que pagar 0 impuestos municipales los 2 primeros años de creación de la empresa. En el tercer año, si ustedes crean una empresa como jóvenes, van a pagar el 25%. En el cuarto año, el 50%, perdón, en el quinto año el 50%, el cuarto año el 50% y en el quinto año el 75%. Esto quiere decir que van a tener 6 años para lograr posicionarse en el mercado. Esto es realizable para un alcalde, no es una mentira, lo vamos a hacer. Entonces quiero que lo sepan, que lo vamos a tener en el gobierno 2016-2019. En salud nosotros tenemos que entender que la salud no es un negocio, es un servicio. Entonces vamos a tener el médico a la casa. El médico a la casa es una realidad en otras ciudades con un presupuesto mucho más pequeño que el de Ibagué. No sé si ustedes sepan el caso de Armenia. En Armenia el médico va a la casa, hasta las enfermeras. En Ibagué, ¿por qué no lo hemos hecho? Una desidia. Vamos a tener el médico a la casa en la administración 2016-2019. Y quiero que sepan además que vamos a tener la casa ibaguereña. ¿Qué es la casa ibaguereña, mis queridos jóvenes?
La Casa Ibaguereña es la casa de todos nosotros. Cuando ustedes los trasladen a Bogotá, a Cali, a Neiva, porque acá no tenemos el médico especialista o no tenemos la infraestructura médica, hay veces tenemos un problema muy serio. Cuando uno va con el acompañante, uno no sabe si le toca quedarse hospitalizado y el acompañante qué va a hacer. O si uno tiene que quedarse varios días para hacer que le hagan exámenes, o tiene que llamar a un familiar, o llamar a un amigo a pedirle que lo deje quedar. Si tiene el dinero, pues pagar hotel, pero si no tiene ninguna de las anteriores, es muy lamentable ver a las personas durmiendo en el suelo frío de un hospital en Bogotá y en las sillas. Entonces, la Casa Ibaguereña va a ser la casa de todos nosotros, propia o alquilada. Ya lo miraremos, si hay que comprarla, pues eso habrá que mirarlo con el Consejo Municipal, pero digamos que vamos a tener una casa donde todos nosotros vamos a quedar hasta por un mes, totalmente gratis, con alimentación, la de ustedes y la del acompañante. Y no van a necesitar llamar tarde en la noche al alcalde o al concejal o al diputado a pedirles palanca que para ver si los pueden dejar quedar en la Casa Ibaguereña. No. Con la sola orden de traslado que salga desde la ciudad de Ibagué será más que suficiente, porque nosotros sí creemos en la buena fe de nuestros conciudadanos y obviamente de nuestros jóvenes. Entonces, quiero que sepan que esto lo vamos a tener en nuestra administración. También vamos a tener algo muy importante, vamos a tener afiliadores del CISBEN en nuestro San Francisco y en las UCIs, porque a veces llegan personas jóvenes que no están inscritos y entonces no los atienden. No, nosotros creamos en la buena fe. Vamos a inscribirlos y les vamos a dar la atención de la salud. Entonces ahí mismo va a estar el punto de inscripción, para que lo sepan. Quiero hablarles también un poquito de generación de empleo en nuestra ciudad. Nosotros tenemos que apuntarle a la industria más grande del planeta, que es el turismo. El turismo hoy es la industria más grande del planeta. Ibagué está en el corazón de Colombia, pero no ha sido aprovechado. Según las últimas estadísticas del DANE, me encontré con una sorpresa. Lo que más genera empleo en la ciudad no es la alcaldía, no es la gobernación, no es el sector público, es el turismo. 96.000 empleos. Quedé totalmente anonadado porque nunca había estudiado esas cifras con tanto detenimiento y con tanto cariño por ustedes. Y me encontré con que Ibagué, sin ser una ciudad destino, genera 96.000 empleos. No, hay que hacer algo. Volvamos a Ibagué una ciudad destino. Propongo, desempolvemos un proyecto que está guardado en la gaveta del doctor Luis H. Allá está abandonado, el del telesférico. Desempolvemos el telesférico que va hacia la Martinica. En Manuel Arango le compromete a tener en nuestra administración un telesférico financiado desde lo público, no con particulares, financiado desde lo público para que esos dineros por transporte ingresen también al municipio. Un telesférico que va a ir hasta la Martinica. Vamos a tener arriba un mirador para que ustedes lo vayan proyectando en sus mentes. Tenemos que aprovechar 7 meses de cielo despejado que tenemos en Ibagué para tener también un observatorio astronómico, y es muy importante. Ahora, la pregunta del millón: ¿cómo lo va a financiar una ciudad totalmente endeudada? Pues les voy a decir cómo. Lo vamos a financiar con zonas azules. Las zonas azules, mis queridos amigos, jóvenes y adultos que también nos acompañan y acompañantes de los otros candidatos, son zonas donde podemos dejar nuestras motos, nuestros vehículos automotores, sin que la grúa se los lleve. Eso sí, habrá que pagar una pequeña suma, estilo en las películas que ustedes han visto, que pagan y meten la platica en un parquímetro, pero va a ser sin parquímetro, porque las personas que van a cuidar los vehículos, aparte de las cámaras que vamos a tener, van a ser las personas con alguna discapacidad para generarles también empleo a este sector. ¿Qué esperamos recaudar? Entre 8.000 y 10.000 millones de pesos al año. Mi administración es de 4 años. 8 por 4, 32.000 millones de pesos. ¿Cuánto les dije que valía el telesférico? 30.000 millones. ¿Ven cómo sí se pueden financiar las cosas desde lo público? Nos quedaron 2.000 millones para el observatorio astronómico, candidatos, para que lo tengan en cuenta. Entonces, vamos a volver la ciudad turística, vamos a tener pistas de motocross, porque eso trae turismo a la ciudad y va a permitir que la capacidad hotelera mantenga al 90-95%. Eso genera más empleos. Restaurantes van a mantener full. Esto es importante. Vamos a traer turismo a la ciudad, vamos a tener piques de cuarto de milla, los 250 metros para los vehículos que hoy los jóvenes se reúnen abajo cerca del parque deportivo. Esto genera mucho ingreso. Entonces vamos a volver Ibagué turística, vamos a volver la ciudad destino, y ustedes jamás tendrán que pedirle a ninguno de los candidatos un empleo, porque ustedes van a ganarse el empleo con la empresa privada. Ese es el legado que yo les quiero dejar a ustedes. Yo soy un joven que he decidido ir un poquito más adelante de ustedes para que a ustedes no les toque tan duro. A mí me toca enfrentarme unas maquinarias muy fuertes, pero a ustedes les va a quedar un destino mucho más suave cuando estas maquinarias, por el proceso de los años y de la edad, vayan y yéndose de la política.
Con mucho cariño estoy haciendo esta campaña y les quiero decir que un nuevo tiempo va a comenzar. Muchas gracias. Siguiendo con el protocolo establecido por el Consejo, por favor. Siguiendo con el proceso establecido por el Comité del Consejo de Juventudes, sigue en orden de llegada a este recinto el doctor Ricardo Ferro. Mientras el doctor Ricardo Ferro toma uso de la palabra, quiero decirles que este foro tiene dos fragmentos. El primero es el tema juventudes y el segundo es el tema de víctimas, que tocará una vez terminadas las preguntas. Bueno, muy buenos días para todas, para todos. Un saludo muy especial para los organizadores del foro, para los candidatos a la alcaldía de Ibagué, para las directivas de la universidad, para todos los que nos acompañan en la mañana de hoy. Yo inicialmente quiero comentarles que contextualizar un poco, son 10 minutos que tenemos cada uno, ¿cierto? Contextualizar un poco por qué Ricardo Ferro hoy está acá como candidato a la alcaldía de Ibagué. La constitución política permite que los ciudadanos presenten candidatos a los cargos de elección popular. Nosotros, tradicionalmente en Ibagué, cuando vemos los históricos de los alcaldes que ha tenido Ibagué, hemos tenido alcaldes elegidos por los partidos políticos. Son los partidos políticos los que han tenido la posibilidad de tener alcaldes en la ciudad de Ibagué. Esta es la primera vez en la historia que una persona se lanza a la alcaldía de Ibagué no por un partido político, sino por un grupo significativo de ciudadanos. ¿Qué significa este cambio para Ibagué? Que nosotros no le pedimos el aval para aparecer en el tarjetón a ningún cacique político, a ningún partido político. Nosotros le pedimos el aval a los ibaguereños y salimos a recolectar firmas con las dificultades propias que tiene para nuestra democracia tener candidatos por firmas, candidatos independientes, porque las personas que hayan tenido esta iniciativa hacia un cargo de elección popular sabrán que no es fácil avanzar en un proceso como este. Nosotros lo hicimos, la ley exige para una ciudad como Ibagué que se recojan 50.000 firmas, recogimos 106.000 firmas, es decir, más del doble de las firmas requeridas para aspirar a la alcaldía de Ibagué. Y hoy por hoy presentamos nuestro nombre a la alcaldía, siendo la oportunidad para que Ibagué tenga el primer alcalde cívico de su historia. Cuando uno mira los estatutos de los partidos políticos, cuando uno mira cómo se reglamentan los partidos políticos, pues el gran reto que uno se plantea como ibaguereño es que en ninguno de los estatutos de ningún partido político se menciona la palabra Ibagué. Se habla de Ibagué, se habla de la solución de los problemas de Ibagué. En cambio, en este grupo significativo de ciudadanos, que lo conformamos personas de las bases liberales, conservadores, de la U, del Polo Democrático, del Centro Democrático, del Partido Verde, de todos los partidos políticos, nosotros estamos concentrados en el tema de Ibagué. El 26 de octubre, un día después de las elecciones, al día siguiente, cada uno tendrá sus inclinaciones políticas para las elecciones de Congreso, para las elecciones presidenciales, pero nos hemos puesto de acuerdo en que ahora todos queremos el bienestar de Ibagué y por eso presentamos esta candidatura cívica, que vuelvo y repito, es la primera oportunidad que tiene Ibagué, toda su historia democrática, de tener un alcalde independiente, un alcalde cívico, un alcalde realmente popular. Con esa introducción, ahora sí paso a hablar del tema que nos atañe en el día de hoy.
Hablamos de la juventud. Cuando uno se refiere al tema de la juventud en la ciudad de Ibagué, uno ve una sociedad en crisis y uno ve un problema muy grave hoy en día en la ciudad de Ibagué, y es que nosotros, los que creemos en Ibagué, que somos todos los que estamos acá y muchas más personas, nosotros partimos de un supuesto, y es que nos queremos quedar en Ibagué, queremos que el destino de nuestra vida sea Ibagué, y entonces comenzamos la etapa académica en nuestra formación, comenzamos a formarnos, cada uno de nosotros, nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nosotros mismos hacemos un esfuerzo muy grande desde el punto de vista económico y desde el punto de vista del tiempo para poder tener una formación académica. Y resulta que hay un punto en nuestra vida en donde lo que nos demuestran las cifras, lo que nos demuestra el común denominador de lo que viene pasando en Ibagué, es que gran parte de la población de Ibagué termina siendo expulsada de la ciudad, termina no pudiendo quedarse en Ibagué. Entonces ahí comienza a haber un problema muy grave para la sociedad ibaguereña. ¿Y por qué es un problema muy grave? Muy sencillo, porque Ibagué no es destino para los ibaguereños, Ibagué no es destino para la población que quiere vivir en Ibagué. A mí no me preocupa tanto el tema de las dobles calzadas, a mí antes eso me parece que es un valor agregado, que es una ventaja que tenemos de estar ubicados cerca de las grandes vías, de las grandes posibilidades de conectividad que tiene hoy en día el país. Para mí eso es una ventaja muy grande que tenemos hoy en día en Ibagué. A mí realmente lo que me preocupa, porque muchos dicen, no, es que Ibagué no es destino, porque simplemente vemos con una visión un poco corta, vemos la realidad de que en la medida en que haya dobles calzadas, la población va a seguir de largo y no va a entrar en Ibagué. Y eso les preocupa a algunos. A mí, ¿qué es lo que me preocupa? Que una persona hoy en día que se quiera quedar a vivir en Ibagué, que quiera hacer parte de la sociedad ibaguereña, llega a un punto en el cual tiene que decidir si se va por el subempleo, si se va por la informalidad, si cambia radicalmente su actividad económica, no hacia la base que lo formó para servir a la sociedad, sino buscando que con una falta de pertinencia educativa termine trabajando en un sector muy distinto, que esa persona siente en el fondo, o se siente en el fondo tumbada por la sociedad, se siente tumbada por el sistema, porque si a uno le dicen, venga, usted tiene que prepararse, estudiar, sacar buenas notas, ser un buen estudiante, graduarse del colegio, graduarse de la universidad, y uno siente que hace toda la tarea, uno siente que está haciendo todo lo que le dice la sociedad que tenía que hacer, y sin embargo cuando termina de prepararse académicamente, le dicen que no hay oportunidades laborales para lo que uno estudió, para lo que uno se preparó, sino que le toca salir de Ibagué para otro lado, pues sencillamente uno se siente tumbado por el sistema. Y ahí es donde comienza a jugar a qué es lo que le vamos a apostar en Ibagué hacia el futuro. ¿Cuál es el reto que tenemos nosotros aquí en la ciudad de Ibagué? Nosotros tenemos que garantizar desde lo público, en primer lugar, que nuestros niños y nuestros jóvenes, independientemente de su situación socioeconómica, puedan tener acceso a una alimentación adecuada. Que garanticemos la alimentación de nuestros niños y nuestros jóvenes, para que no comience a abrirse una brecha entre los niños que tienen las posibilidades económicas por pertenecer a una familia que les puede brindar esa opción y aquellos que no la tienen. En segundo lugar, que independientemente de la condición socioeconómica, podamos garantizar una educación de calidad para todos los niños y jóvenes ibaguereños. Es decir, y aquí hay un capítulo muy importante, una solicitud muy importante o un requerimiento muy importante de la sociedad ibaguereña para lo que ha sido la administración pública hasta el momento. Un minuto, doctor Ricardo. Un minuto. Para lo que significa estudiar en un colegio público y estudiar en un colegio privado. Hay que garantizar que la educación sea igual, independientemente de que hablemos de educación en colegio público que educación en colegio privado. Yo creo que a pesar de los tantos errores que se han cometido, también hay aciertos
en el pasado de nuestra ciudad. Y por eso yo voy a continuar con la Universidad Humana, voy a seguir con la Universidad Humana. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con la posibilidad de generar empresas. Además de que es necesario continuar con los laboratorios microempresariales, hay que incentivar los capitales semilla, hay que garantizar que la gente no quede en manos del gota-gota ni Ibagué, sino que tengamos la posibilidad de que nuestros pequeños y medianos empresarios tengan una opción realmente de convertirse en unos grandes empresarios. Por favor, honorable doctora, los candidatos, por favor, no, es que tenemos que interrumpir porque... Le pedimos a usted al auditorio, por favor. Doctor Rubén Darío, por favor. Es que quiero hacer una moción de orden sobre el evento. Las reglas han sido claras y todos los candidatos han sido respetuosos, uno en escuchar a los otros. Ya hay 6 preguntas, de las cuales 4 son dirigidas al doctor Rubén Darío. Y nos parece que lo más cordial sería que esperase el ciclo de preguntas, así sea la verá muy rápida, pero que no nos toque interrumpir el evento con él. Doctor Ricardo, disculpe, queda un minuto. Bueno, quedan muchos temas pendientes, pero hay un tema que me parece fundamental para los jóvenes, y es que tenemos una crisis en materia de vivienda en Ibagué. Nuestra generación de jóvenes se quedó sin vivienda. Hoy en día los jóvenes ibaguereños, la gran mayoría, están viviendo o en la casa de los papás, o están viviendo en arriendo, o algunos optaron por hacer una playa en el segundo piso, pero no pueden tener acceso a una vivienda propia. Nosotros queremos garantizar que mediante una política de vivienda multiescalar... Muchas gracias, doctor Ferro. Muchas gracias. Bueno, muy amable. Entonces, les agradezco mucho en todo caso. Me permito recordarles entonces que recordemos que este es uno de los eventos que ha sido auspiciado por la alcaldía de Ibagué, la Secretaría de la Juventud, en el marco de la Semana de la Juventud, de su foro, con todos los candidatos a la alcaldía de Ibagué, y el tema es jóvenes. Ahora seguiremos con el tema de víctimas, y ahora sigue la palabra del candidato John Esper Toledo para... Por favor, las personas que se encuentran en los corredores, por favor, guardamos silencio. Bueno, buenos días para todas y para todos. Hoy hay que reconocer algo. Los jóvenes son el presente y el futuro de nuestra sociedad. Y qué bueno que desde el contexto de la academia los jóvenes se preocupen verdaderamente por ser actores de primera línea. Hay unos temas que preocupan, y yo sé que a los jóvenes también les está preocupando, que es el reconocimiento y la inclusión. Nos hemos quedado en procesos por muchos años de actores políticos que siempre han visto los jóvenes como el futuro, y siempre en los procesos electorales y en los ejercicios de gobierno se ha planteado por parte de los gobernantes que los jóvenes son el futuro. Y con ese planteamiento pues ninguno no le ha prestado atención, sino que todo el mundo dice, no, el futuro no ha llegado, no me corresponde, sino que es posteriormente. Yo creo que eso es lo que ha acumulado una cantidad de problemas en los jóvenes hoy frente al tema de invitarlos a co-crear ciudad. Y de igual manera, en el contexto de los jóvenes está el tema de la renovación. La renovación no solamente en el tema de los actores políticos, sino también en el mercado laboral. Vemos cómo frente al tema de los jóvenes no hay confianza para brindarle la oportunidad del tema del primer empleo, porque si no tienen la experiencia no lo van a vincular. Y ahí se han empezado a crear barreras desde el mismo contexto de las acciones de los gobernantes que hacen parte del ejercicio de la política de antaño. Hoy hay unos problemas puntuales en el tema de la juventud. El tema del microtráfico o el tema del consumo de sustancias psicoactivas es el primer enemigo. En nuestra ciudad, las niñas y los niños están empezando a consumir sustancias psicoactivas desde los 5 años. Esa no es una mentira, sino que es una realidad. Parte del problema de inseguridad de la ciudad está enmarcado desafortunadamente en los menores de edad.
el 80% de los que están cometiendo conductas de hurtos a personas son jóvenes que han caído en las drogas, 16, 17, 14, 15 años. Esa es una realidad que no podemos ocultar. Según la ley 1622 del año 2012, es un problema de salud pública. Ya el tema no es coercitivo, ya no, el tema no es del delito, es un tema de salud pública al cual no le hemos prestado atención. Por eso en la propuesta nuestra está el componente que de hecho invito a los jóvenes para que puedan ingresar a las redes sociales y ahí pueden ver detalladamente la propuesta nuestra, que tiene 5 ejes que ya los voy a anunciar. Está el tema de la drogadicción, está el tema del primer empleo. Si bien es cierto que el gobierno nacional expidió la ley 1429, no se ha cumplido. Sigue siendo una barrera y un obstáculo, que hoy tenemos un abismo en el joven que se prepara y el mercado laboral donde no hemos encontrado un puente para que el joven pueda cruzar. Todos los jóvenes están cayendo en ese abismo. Hoy hay un problema frente al tema de la educación cuando vemos cómo de cada 4 jóvenes que cada fin de año se gradúan como bachiller, solamente uno puede acceder a la educación superior. De cada 4 jóvenes. El último registro del año 2014 nos da 6.800 jóvenes que terminan el bachillerato y solamente el 25% puede acceder a la educación superior. Hoy hay un problema serio también en lo que tiene que ver con los jóvenes, en lo que hace referencia al tema de la violencia intrafamiliar. Ese también es un problema bien sentido que tiene la sociedad. Está el tema también serio hoy en los jóvenes, que es el embarazo en adolescentes, el COMPE 147. Hay un problema serio frente al tema de los jóvenes. Hoy preocupa cómo vemos en lo que ha transcurrido del año 2015, 28 jóvenes se han quitado la vida en lo que llevamos del año 2015. En el último año, 348 jóvenes han intentado quitarse la vida. ¿Por qué razón? Porque los jóvenes no tienen proyecto de vida, porque los jóvenes no tienen propósito de vida, porque está fallando la familia, la sociedad y el Estado, y qué bueno que aquí en esta universidad de la cual yo me formé, tengo que decirlo. Los encargados de la educación están fallando, los encargados de la educación superior están fallando, no hay educación pertinente, la educación se convirtió en un negocio. Y entonces, la mayoría de los jóvenes, cuando no tienen proyecto de vida, hoy hay un problema serio frente al tema del desempleo. En la ciudad como en el país, tenemos muchos desempleados con título, que es diferente tener profesionales desempleados. No es que el joven se forme por formarse, porque el título no lo va a hacer profesional. Quien hace al joven, el ser humano profesional, son sus competencias, sus habilidades. Y en eso hay que llamar la atención, porque las universidades están fallando. Las universidades se dedicaron solamente a ofrecer un programa, a mirar cómo el joven paga un semestre, a mirar que el joven se gradúe, pero no le interesa más allá de qué va a ser la aplicabilidad del conocimiento de los jóvenes en un mercado laboral. Temas como estos son los que hoy nos preocupan, por eso la propuesta nuestra, que tiene 5 componentes, en la cual queremos trabajar para que Ibagué sea una ciudad competitiva y sostenible, Ibagué sea una ciudad emprendedora y empresarial, Ibagué sea una ciudad innovadora, inteligente y social, Ibagué sea una ciudad productiva y turística, y que Ibagué sea una ciudad rural, equitativa y ambiental. Nosotros tenemos en el tercer eje un componente solamente para los jóvenes, que lo hemos denominado Ibagué Ciudad Joven. Y en ese componente tiene toda la relevancia para invitar a los jóvenes, para decirles sus ideas cuentan, porque aquí hemos hecho procesos de gobierno, es gobierno para los jóvenes, no hemos hecho gobierno con los jóvenes, que es lo que nosotros vamos a hacer, gobierno con los jóvenes, vamos a involucrar a los jóvenes para que los jóvenes ayuden a co-crear ciudad, porque las ideas de los jóvenes cuentan. Cuando fui secretario de apoyo a la gestión y manejé el tema de juventudes, hoy tengo que decirlo que estuve en el proceso de la ley 1622 del año 2013, que es el nuevo estatuto juvenil. Está un ejercicio en el cual, cuando yo llegué a esa secretaría, solamente teníamos un presupuesto de 179 millones de pesos. Nosotros superamos casi en 3 partes ese presupuesto, lo incrementamos, que no fue mucho, pero que era un clamor frente a un proceso que solamente lo hice en 9 meses y que hoy también se está reclamando. Por eso me atrevo a decir que no hay ningún problema en lo que los jóvenes reclaman hoy y quienes están aquí, que son del Consejo
Municipal de Juventudes, conocen que hicimos una dinámica para que el Consejo Municipal de Juventudes trabajara de la mano con la administración. Y lo que ustedes están planteando para ampliar el presupuesto en más de 900 millones de pesos no hay problema. La propuesta nuestra va enfocada que vamos a crear la dirección de la juventud, porque hoy solamente es un asesor, no hay una estructura que verdaderamente identifique un actuar transversal a la administración en todas las acciones que hoy reclaman los jóvenes. En ese tema vamos a crear la dirección de la juventud, donde le vamos a asignar un presupuesto por encima de los 1.000 millones de pesos anuales. Vamos a articular de igual manera los nodos juveniles, que nos permita identificar los jóvenes de acuerdo a los componentes en la parte deportiva. Nosotros en la propuesta tenemos también un programa que se denomina Ibagué Ciudad Deportiva, y en ese componente de Ibagué Ciudad Deportiva lo relevante son los jóvenes, no solamente en la parte competitiva, sino también en la parte recreativa, como hábitos y estilos de vida saludable, y ahí nosotros vamos a trabajar para garantizarles condiciones verdaderamente de que los jóvenes puedan participar y puedan ayudar a co-crear las soluciones a los problemas de los skaters, de los jóvenes que hoy no tienen espacio. Yo me di a la tarea cuando fui secretario de apoyo a la gestión de generar inclusión en los jóvenes frente a las disciplinas que hoy practican pero que no son reconocidas a nivel nacional, todo el tema de deportes extremos. Y de igual manera está el tema de la convivencia, doctor, para evitar el tema del conflicto interno entre los mismos jóvenes en las barras y todo ese componente. Pero lo más importante es que nuestra propuesta es relevante frente al tema de lo que nosotros encarnamos, que es la renovación. Aquí está verdaderamente una propuesta de renovación. Yo voy a hacer un gobierno con los jóvenes. Los jóvenes van a ser parte del proceso para co-crear ciudad. Las ideas de los jóvenes van a contar para resolver el tema de consumo de sustancias psicoactivas a través de un plan de atención integral en materia de drogadicción que vamos a implementar en la ciudad, al igual como acciones que nos permitan apuntarle a la salud emocional de los jóvenes para que no se sigan quitando la vida y que eso nos permita contrarrestar el tema del embarazo en adolescentes, el tema de las sustancias psicoactivas, pero también el tema de que los jóvenes tengan un proyecto de vida. Gracias. Y a eso le vamos a trabajar. Muy bien, invitamos a los candidatos para que ocupen el respectivo foro para leer algunas de las preguntas. Quiero, en el orden que están escritas, ya fuimos a el pacto. Perfecto. Hay pregunta para el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Por favor. La pregunta la hace Rodrigo del Río, por favor. Rodrigo del Río. La pregunta es, doctor Alfonso, Guillermo Alfonso, ¿cómo promover la... ¿Es un himno, doctor Guillermo Alfonso, ¿cómo va a promover la cultura y la música si cuando fue gobernador acabó la Sinfónica Departamental y le quedó presupuesto al Observatorio de Tolima? Lo hace Rodrigo del Río. Es un minuto para cada respuesta. Bienvenido. Primero, para dejar claro que cuando llegué yo acá a la gobernación estaba totalmente quebrado el departamento, hubo necesidad de poner la ley 550. A pesar de eso, le dimos al conservatorio, logramos vincular todos los maestros y le dimos todas las acciones del terminal que le aportan 400 millones de pesos. En ese tiempo le aportaban 400 millones de pesos y con eso el conservatorio se ha mantenido. Yo nunca terminé la sinfónica, había necesidad de hacerlo porque no quedaron sino 150 empleados. 150 empleados que con eso manejamos la gobernación. Con 150 empleados. Vaya a preguntar cuántos hay ahora. ¿Por qué no le pregunto a usted a todos los gobernadores que han pasado por qué no han nombrado los de la Sinfónica? Y la Sinfónica se mantiene porque nosotros conformamos la Corporación Sinfónica y comenzamos a darle, le entregamos en Comodato los instrumentos y le entregamos contratos para que ellos pudieran sobrevivir y por eso existe. Pero quiero decirle unas cosas que me quedaron, porque como a unos les dan más tiempo, a otros menos. Quiero decir una cosa que me faltó.
nosotros sí vamos a defender el libre desarrollo de la personalidad, para que las personas puedan expresarse en todas Doctor, las posibilidades. gracias. Un minuto Y ya. una sola cosa más, nosotros vamos a trabajar la objeción de conciencia. Ni una sola persona que no quiera ir a la guerra, ni un solo soldado o mujer para la guerra. Listo, muchísimas gracias. Siguiente pregunta. Por favor. Tercero, creo que la tercera, que está escrita más que una pregunta, es una apreciación. Dice, la firma Juan Camilo Suárez, por favor, se identifica. Juan Camilo Suárez. Lamentar de que ninguno de los candidatos que están participando se han referido puntualmente a los ejes planteados por el Consejo de Juventudes. En ese orden de ideas, porque ni Rubén Darío cuando fue alcalde, ni Guillermo Alfonso cuando fue gobernador realizaron acciones reales en pro de la juventud y ahora en la coyuntura electoral nos buscan. Firma Juan Camilo Suárez, pero no hay pregunta, eso es un comentario. Invitamos a que sea pregunta. Cuarto, ¿cómo habla de renovación Rubén Darío y Guillermo Alfonso? Hay que aclarar que el doctor Rubén Darío se ausentó, pero pues en aras de la final de hoy la pregunta completa, aclarando que fue la primera persona que llegó al foro. ¿Cómo hablan de renovación Rubén Darío y Guillermo Alfonso si ellos dos son los representantes de la política que están gobernando esta ciudad y este departamento desde hace 40 años? 2 veces alcalde Rubén Darío gobernador, representante de la Cámara, y el senador Guillermo Alfonso Jaramillo. La hace Mónica Arboleda. Mónica Arboleda. No hay pregunta. ¿Es comentario? Hay pregunta. ¿Cómo habla de renovación? ¿No? Una réplica. Un minuto. Más que Una réplica. Primero quiero decir una cosa. Quiero decirle, no, es una réplica a ellos porque lo que están ellos es acusándome a mí que yo hace 40 años estoy acá. Voy a decir una cosa para que ustedes sepan. Yo hace exactamente 25 años renuncié al Partido Liberal, ¿cierto? Desde el año 1989, son 26 años renuncié al Partido Liberal. Y me fui a estudiar a Suecia 7 años y medio. Regresé. Respeten el minuto que tienen para expresarse, ¿listo? Es 1 minuto exacto. Gracias. Hay otra pregunta, por favor. Por favor. Rubén Darío, dice, esta es la firma, por favor. La firma John Fernando Alfonso. ¿Se identifica, por favor, John Fernando? John Fernando Alfonso, dice Rubén Darío, aunque está en ausencia. Con la experiencia de los 2 últimos años de su partido con una administración desastrosa, ¿cree que usted y la ciudadanía ibaguereña lo elegirían como nuevo alcalde otra vez del Partido Liberal? Debemos de pagar la administración a ese precio político, lo firma John Fernando Alfonso, pero el doctor Rubén Darío no se encuentra. Hay la última pregunta que queda del periodista del canal CNC, que Henry Cárdenas, quien manifiesta. Uno de los aspectos que generan violencia hacia los jóvenes es el incumplimiento de las normas que protegen los institutos educativos, exigencia en libros, ventas de licor en los bares escolares y los bazares. En los bazares escolares, incumplimiento del decreto ley 286 de 2005, el desorden en transporte escolar y falta de incentivos hacia el joven deportista. No hay preguntas, sino una apreciación. Perfecto. No, ¿qué va a hacer ante esa realidad? Si es pregunta. Todos los candidatos tienen 1 minuto para responder. Claro, ¿qué va a hacer ante esa realidad donde se incumple, por ejemplo, con el corte de cabello, donde la gente se pasa por encima de la sentencia de respeto a la gente? Ya lo estoy leyendo. Ah, bueno. Para claridad, entonces, como no está puntualizada la pregunta, la hacemos rotativa para todos los candidatos en un minuto. La repito. Uno de los aspectos que generan violencia hacia los jóvenes es el incumplimiento de las normas que protegen las instituciones educativas. Exigencia en compra de libros, venta de licor en los bazares escolares, incumplimiento del decreto 1286 de 2005, desorden en el transporte escolar y falta de incentivos en las instituciones educativas hacia el deporte, hacia el deportista. Rotamos el micrófono y nuevamente, por favor, inicia entonces en su orden el doctor Guillermo. Por favor. ¿Estamos por orden de llegada? Doctor Guillermo, permítame, es que mire, le voy a decir una cosa. Perdóname, primero, de todas las preguntas que hubo, ninguna fue pregunta, fueron ponernos a nosotros en la situación.
Eso no está bien, eso no son preguntas. Entonces, yo estoy aquí, ¿sabes por qué estoy todavía acá? Porque hay una reunión de víctimas y me invitaron a las víctimas. Ya continuó. Pero creo que yo me debería haber retirado porque creo que invitamos a los candidatos que quieran responder la pregunta. Bueno, yo voy a intervenir entonces, no hay ningún problema, yo voy de primero. Hay algo muy importante que tenemos que hacer los jóvenes, y se los pido que lo piensen, y es que la renovación de la política debe hacerse acabando esas viejas formas de rencor y generación de odio que nos han agobiado 40 años. Ahora ya solo me quedan 40 segundos y les voy a decir qué vamos a hacer. Para ayudar a nuestros jóvenes, yo fui deportista y vi la dificultad que tenemos para entrenar porque no tenemos los recursos a veces. Propongo, dentro del gobierno 2016-2019, tener un auxilio de entrenamiento de 200.000 pesos mensuales para todos nuestros deportistas, para que sus padres y ellos mismos no tengan que sacar de su propio bolsillo para ir a entrenar. Es una propuesta totalmente viable que no vale más de 1.000 millones de pesos. Seguridad, el Centro Democrático. Uno de sus pilares es la seguridad democrática, pero la seguridad democrática también es el pilar del Estado de Derecho. Con la seguridad democrática vamos a cuidar a nuestros colegios del microtráfico, del narcomenudeo. Un minuto, doctor Toledo. En ese contexto, en la propuesta nuestra está el tema de la alta consejería en materia de seguridad y convivencia ciudadana, y está el tema de las cámaras de seguridad para los colegios con el propósito de garantizarles la seguridad de nuestras niñas, niños y jóvenes de la ciudad. Y está el tema en la propuesta nuestra, en la parte educativa, que es de grado noveno en adelante, cero papel. Y cero papeles va acorde al tema de la ley ambiental, va acorde de igual manera en lo que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, que los jóvenes y los padres no se pongan en las tareas de comprar cuadernos y gastar plata en todo ese tema. Y en el programa que tenemos en la propuesta de Ibagué Ciudad Deportiva, hay un proyecto que lo hemos denominado Estímulos para Deportistas de Alto Rendimiento, y ahí está ese componente tanto en la parte económica como en la parte educativa que nosotros le vamos a garantizar a los jóvenes. Aquí está la renovación, aquí está el verdadero gobierno con los jóvenes. Gracias. El doctor Ricardo Pedro. No, pero qué pena, yo entiendo la buena voluntad y la buena intención de los organizadores del foro, pero hay que respetar al auditorio, porque es que uno ve que si no hay seriedad en lo que se está proponiendo, en lo que se está hablando, pues hombre, se le está faltando el respeto al auditorio y a los jóvenes. Yo veo, pues, con toda la vergüenza que me toca hacerlo aquí, pero pues, yo creo que uno no puede decir, después de que estuvo en 3 cargos en la administración municipal, que está hablando de renovación. Eso no es serio, eso a mí no me parece serio. Y que uno diga aquí, y que uno diga acá, que va a hacer un montón de cosas cuando uno viene, está gobernando y no ha hecho todas esas cosas que plantea, eso es faltarle al respeto a un auditorio, y yo por eso no creo, Oscar John Freddy, que sea la forma de tratar un auditorio. Gracias. Bueno, quiero hacer una intervención en aclaración como los jóvenes que estamos participando el día de hoy. Esto no se montó hoy como tal. Esto es un proceso de construcción sobre 2 días de trabajo. Invito tanto a las personas que nos acompañan acá como al auditorio a que leamos las líneas de propuestas que se hizo y nos concentremos en la parte joven. Y a los adultos que nos acompañan, que respetemos el espacio de los jóvenes que se encuentran hoy, que era el fin como tal de este foro. Además de ello, invitarlos también a que en el momento los candidatos firmaron como tal las líneas estratégicas que nosotros propusimos el día de hoy. Le agradecemos por su participación. ¿Falta alguien por la